Bueno, vamos a dar inicio entonces al día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las constituciones del iris. Cuando hablamos de las constituciones del iris, el concepto constitución irídica es una explicación que ha sido más bien reciente. Fue la escuela alemana quien introdujo el concepto y nos permitió prácticamente abrir un campo para entender o para comprender cómo la ideología que nosotros practicamos nos lleva a una tendencia o probabilidades en los cuales el paciente puede tender hacia una determinada patología. Dentro de las constituciones entonces se engloban todos los iris existentes, es decir, siempre se pertenece a un tipo o un subtipo y cada uno de ellos tiene una tendencia distinta a enfermar e incluso a sanar. El concepto entonces de constitución se relaciona con los tipos patológicos o diátesis de las medicinas homeopáticas o de la medicina funcional o de la moderna escuela francesa de la medicina del terreno, sin recurrir a ciencias tan modernas, ya que en la antigüedad se consideraron también diferentes tipos de constitución, con especialmente Kressner, mucho después, como tendencias a enfermar de los diferentes tipos constitucionales físicos. Deck definió los tipos constitucionales como genotipos. Esto es caracteres ligados a la herencia y no modificables en el transcurso de la vida. Ello, sin embargo, no es ninguna novedad, ya que los primeros estudios sobre la herencia de Mendel ya incluían el color de los ojos como un factor ligado a la herencia. Por una simple obligación de esfuerzo clasificatorio, los tipos constitucionales del iris son cerrados, pero la variabilidad de los iris humanos es inmensa y en la práctica nos encontramos con tipos mezclados que en muchas ocasiones son difíciles de clasificar de una manera tan tajante. En estos casos, las tendencias patológicas estarán mezcladas y la variabilidad va a ser mayor. Existen entonces, dentro de una clasificación, tres grandes grupos que se pueden definir. El primero, la constitución linfática. El segundo, la constitución hematógena. Y el tercero, la constitución mixta. Más sencillamente se podrían clasificar en iris azules, en iris marrones y en los iris mixtos, teniendo cada uno de ellos diferentes subtipos constitucionales específicos y comunes. Aquí estamos viendo entonces el que más nos encontramos en nuestro medio, que es el marrón. El marrón, entonces, lo tenemos como la constitución a nivel hematógena. Y esto, el marrón, su coloración nos está siendo clasificada es la resultante de la melanina en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a mirar la conceptualización de lo que es una constitución irídica, vemos que hay muchos cambios entre un primer iris y un segundo iris, aunque ambos son hematógenos, pero hay diferencias constitucionales muy marcadas. Entonces vamos a tener primero que todo que estas constituciones o estos procesos van a tener una tendencia diferente. Nosotros empezamos a ver que los iris claros, esencialmente los azules, presentan diferentes tonalidades de azul.
Entonces, de aquí vamos a mirar que la constitución linfática es el iris azul. Entonces, desde el iris azul vamos a tener entonces diferentes tonalidades del azul. Entonces, vamos a tener subtipo linfático puro, un subtipo neurogénico, un subtipo hidrogenoide, un subtipo de orina ácida o de ácido úrico y un subtipo con debilidad a nivel de tejido conjuntivo. Aquí tenemos entonces el primer iris. Es un linfático puro. Siempre entonces el linfático puro pues sería la constitución básica, sin modificación de ninguna clase, aunque aquí no es perfecto, porque ustedes alcanzan a ver que hay cierta debilidad en el tejido en algunas áreas, pero está muy parejo, o sea que para los iris que nosotros tenemos de constitución pura en nuestro medio este es una buena muestra, aunque no es la mejor del mundo entero. Algún día me llegará una mejor y la podremos meter como la linfática puro, cuya descripción empieza prácticamente con un estroma ondulado, una tendencia patológica en aumento a nivel de la reactividad del sistema linfático que se puede mostrar especialmente con tendencias a molestias a nivel de garganta. Entonces empezamos a ver que aquí hay una formación, como decir, forman como nódulos más blancos, entonces esto nos está dando esa constitución a nivel de ese subtipo linfático puro. Entonces, las molestias a nivel de garganta, las molestias a nivel de los oídos, molestias a nivel broncopulmonares, en la mucosa digestiva, en la vejiga urinaria, a nivel génito urinaria, las afecciones a nivel catarrales son frecuentes y presentan entonces un sistema linfático hereditariamente sobrecargado. Si nosotros miramos una historia familiar, vamos a observar una tendencia linfática común en todos los miembros de una familia. En estos casos, debemos entonces tratar de manejar una forma a nivel generalizada para todos los miembros. O sea, ¿qué deben hacer? Deben dejar de tomar leche, empezar a hacer mayor cantidad de ejercicio, tienen que producir una eliminación de aquellas sustancias que puedan producir en un momento dado alergias a nivel de su organismo para mantener un estado sano. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener una predisposición hacia este tipo de procesos a nivel alérgicos en su cuerpo. Cuando encontramos un subtipo neurogénico, el subtipo neurogénico vamos a tener unas fibrillas radiales, vamos a encontrar una coloración blancuzca que la podemos ver acá en diferentes partes. Su trayecto es un poquito más sinuoso. Ustedes ven que él no sigue una línea completa todo, sino que hay sinuosidad en su coloración. La zona de la corona también suele tener una coloración más clara. Aquí vemos una coloración más clarita. También vamos a tener entonces un anillo neurogénico. Aquí alcanzamos a ver que la pupila está más marcada. Es lo que le llamamos entonces un anillo de neurastenia por Dick. En el subtipo se puede observar con mayor frecuencia penachos de fibra claros y ondulados. Aquí vemos entonces los penachos claros y ondulados, que algunos autores los han denominado cabellos peinados o pelo peinado. El iris nos denota una manera que es la principal característica del paciente con una hipertonía vegetativa.
los posibles fenómenos producidos por su desequilibrio. Por ello, dentro de este subtipo tendremos muchos enfermos hipocondríacos. El anillo neurogénico es uno de ellos que nos está mostrando de que este tipo de procesos se pueden dar con multitud de síntomas funcionales, predominando los espasmos, especialmente los vasculares. Puede haber una migraña vasomotora, o sea, dolorcitos de cabeza, los achaques del sistema nervioso, los síntomas dolorosos digestivos y osteomusculares ligados al estado nervioso del paciente. En los casos es muy importante que este paciente haga ejercicio, que movilice la circulación a nivel linfática y esto le permite que haya una mejor oxigenación a nivel de su sistema nervioso, a nivel de su sistema, a nivel linfático y por ende va a mejorar su sistema nervioso. La relajación corporal es también un tratamiento de máxima importancia para este subtipo llamado subtipo neurogénico. El siguiente tipo es el hidrogenoide. Este subtipo hidrogenoide es muy similar al de la constitución linfática, pero a diferencia de aquel, nos va a presentar un rosario a nivel linfático, que lo podemos ver acá. Mire cómo se me van apareciendo toda una serie de tofos. Ese rosario linfático nos está mostrando entonces que la zona linfática va a tener afectación. Son copos claros, finalmente bien delimitados. Schanbel lo denominó tofos, aunque se localizan en cualquier zona del anillo linfático del iris. Existe una cierta predisposición en la zona torácica, en la zona abdominal y en el cuadrante nasal inferior. Este tipo de patología nos está indicando que hay una predisposición hacia todo tipo de enfermedades reumáticas, con una notable tendencia a las alergias. De hecho, es particularmente posible la presencia de eczemas, asmas, rinitis, diarreas alérgicas e incluso migrañas de base alérgica, así como afecciones del sistema respiratorio, formación de moco, dado que el fenómeno alérgico está estrechamente ligado con una hiperreactividad del sistema linfático. Se podría decir que esta constitución del organismo sobrecargado de toxinas y residuos metabólicos tiene una mayor dificultad en la eliminación y una mayor reactividad a nivel neurovegetativa, aunque esto no siempre resulte cierto. Al igual que la tipología linfática básica, la vía ideal de la eliminación debería ser también la eliminación catarral de las mucosas anteriormente citadas. En muchos casos se necesita una ayuda terapéutica para desencadenarla. La tendencia a nivel patológica del individuo hidrogenoide es muy similar a la del subtipo linfático, aunque la presencia de copos de congestión linfática nos estarán indicando la zona mayormente afectada y es el signo de carácter topo estable. Es muy importante entonces que nosotros nos vamos haciendo una idea de estos subtipos porque nos va a permitir empezar a mirar cómo vamos a tratar a nuestro paciente y a toda su familia, porque en la parte genética, al ser heredada, nos está mostrando de que va a haber una tendencia
muy fuerte entre todos los miembros de una familia. El otro iris que tenemos que ver, o este mismo diagnóstico, por ejemplo, del subtipo a nivel de lo que es el hidrogenoide, a veces cuando tiene una manifestación muy marcada, muy seria a nivel del sistema digestivo, tenemos que pensar en un diagnóstico a nivel de esquizofrenia. Aquí vemos el tipo hidrogenoide, nuevamente, pero con una caracterización un poquito ya no tan azul, sino más verde. Y aquí el neurogénico. Ahora, dice que el tipo neurogénico, entonces una de sus características principales son el pelo peinado, como lo podemos ver en esta diapositiva. O sea que es muy importante. Pero el subtipo a nivel de orina ácida o de ácido úrico es el que tenemos en este momentico a través de la fotografía que nos está marcando. Entonces nosotros encontramos que esta denominación, aunque resulta un poco afortunada, pero es la que con mayor, no muy afortunada, pero la que por mayor frecuencia lo que vamos a mantener. En esto hay una predisposición a tener manifestación a nivel digestivas y problemas a nivel linfáticos. En este tipo de subtipo de orina ácida la podemos encontrar muy frecuentemente en la constitución mixta, incluso, aunque más raramente en la hematógena y en los iris linfáticos se parecen al hidrogenoide, pero a diferencia de estos, el rosario linfático no lo forman copos bien delimitados, sino nubes difusas como manchas espesas, como las podemos ver en este momentico dentro de este iris. Son manchas espesas completamente las que se van a presentar en el iris. Es muy importante entonces que miremos el collarete. En la forma del collarete vamos a encontrar que no tiene una coloración negra como la anterior, sino que la tiene más como blancuzca. Y tiene una predisposición patológica, acumulación metabólica de todo tipo de toxinas, pero la más importante va a ser la de ácido úrico. Por lo tanto, los cálculos renales de uratos, de oxalatos, las artritis úricas van a estar muy presentes en este tipo de pacientes. Como un elemento final crónico, vamos a tener una artrosis ósea en su más amplio sentido. En tal caso, hay que evitar la carne, el consumo de la sal, y en las comidas debemos entonces tener en cuenta de que los alimentos crudos deben ser los principales dentro de la dieta para ayudar a la depuración del organismo de todo tipo de sustancias que puedan sobrecargar a ese estado. Entonces hay que ayudarle con el jugo del apio, del perejil, el aguacate, que son elementos importantísimos, igualmente que la zanahoria, para ayudar a la eliminación de ese exceso de ácido úrico que se tiene a nivel del organismo. Es muy importante que tengamos en cuenta también que el ácido úrico no solamente se sube por medio de la carne, las frutas también lo pueden subir y lo pueden subir también el sistema nervioso central. Cuando pensamos demasiado, se nos puede aumentar ese ácido úrico. Entonces,
no es solamente la carne la causante del exceso de ácido úrico, sino que hay muchas otras cosas que también nos están aumentando este ácido úrico. El otro es un subtipo con debilidad a nivel del tejido conjuntivo. Como otros subtipos, tampoco es exclusivo de los iris linfáticos, pero parece muy frecuente en ellos. Este tipo de manifestaciones se presentan entonces con abundantes presencias de lagunas, como los podemos ver acá, muchas lagunas en el paciente, y están erráticamente descentrados. En este caso, es muy importante mirar que estos pacientes con innumerables debilidades suelen tratarse de una debilidad de tejido conjuntivo en el iris humano, en el cual va a tener una predisposición hacia ese tipo de procesos. La pérdida del tono del tejido conjuntivo de sostén va a ocasionar que encontremos prácticamente unos iris como interesantes a la visualización, pero cuando los miramos ya muy de cerca nos vamos a encontrar de que están llenos de una gran cantidad de lagunas en forma ovacular que las podemos ver a simple vista con una lupa y una linterna, y nos está diciendo entonces que la debilidad a nivel del tejido conjuntivo es obvia, o sea, está presente en él. Los prolaxos a nivel de los órganos son más frecuentes y cuando tenemos este tipo de molestias muy marcadas, pues lógicamente que vamos a tener de pronto molestias a nivel del colon, molestias de prolapsos, tanto vaginales como uterinos. Puede también haber problemas a nivel del tono venoso, las varices, hemorroides, todo tipo de manifestaciones que se presentan. Este tipo a nivel de iris también se le da otra connotación, y es que cuando nos encontramos con un iris de estas características le decimos que es un iris margarita. Y cuando encontramos un iris margarita, estos iris nos los podemos encontrar desde el mismo momento del nacimiento del bebé. Entonces, aquí hay un dato importante, y es que muchas veces nosotros empezamos a ver iris en pacientes ya adultos, pero como no tenemos una evidencia de cómo han sido los iris desde el momento del nacimiento, nos perdemos precisamente de esto. Si el paciente entró en un estado de enfermedad después del nacimiento o nació con una debilidad a nivel de su estroma, que es la foto que nosotros estamos viendo acá, y por lo tanto hay una predisposición hacia la enfermedad, mas no quiere decir de que el paciente esté enfermo. O sea que puede enfermar con mucha facilidad, y si enferma, pues lógicamente que la enfermedad no va a salir rápidamente como saldría una persona que tenga un iris completamente sano, como vimos el primer caso cuando la primera diapositiva. Existen entonces un tipo de iris con debilidad del sistema digestivo que va a presentar forma de lagunas grandes rodeados en el collarete. Eh, También algunos lo denominan un iris poliglandular, que es muy similar al iris margarita, que lo vamos a ir comentando a medida que vamos avanzando dentro de esta parte del iris, porque no nos vamos a quedar simplemente allí, sino que lo vamos a mantener. Estos iris están muy relacionados con molestias a nivel del sistema digestivo, flatulencia, gases, dispepsias, estreñimiento, digestión largas y pesadas. Este tipo de constitución también entonces
nos va a marcar dentro del concepto que tenemos, que tiene que tener mucho cuidado con la salud, o sea, es una salud muy, muy débil. Cuando ya hablamos del linfático fibrilar, pues realmente estamos hablando de un paciente que también es linfático, pero que tiene una gran cantidad de anillos de estrés, lo que hace que el paciente eh, pues nos brinde una sensación de luminosidad, pero es un paciente muy nervioso, entonces por eso se le llama de tipo fibrilar. Ahora, pasamos entonces a la constitución hematógena. Ya hablamos de que el hematógeno es el iris café, que es muy normal dentro de nuestro medio porque nosotros estamos en prácticamente muy cercanos al Ecuador y por lo tanto la cantidad de melanina que tenemos dentro de nuestro cuerpo es muy alta. Dentro de esa constitución hematógena vamos a tener dos subtipos, uno que es el hematógeno puro o subtipo hematógeno puro y el subtipo tetánico a nivel larvado. Aquí vemos un subtipo hematógeno. Aquí vemos que es como si tuviera terciopelo completamente, aunque tiene dos anillitos de estrés, pero no son muchos los anillos de estrés. Ese hematógeno puro es un iris marrón, sin las características de los subtipos que hemos situado, no tiene ninguna cavidad en su interior, o sea que si no tiene esas cavidades a nivel del interior, pues lógicamente que la persona va a tener una excelente salud. Esto nos ayuda tremendamente para saber que un paciente de esta característica entra en una enfermedad y va a salir muy rápido de la enfermedad. En cambio, cuando nosotros nos encontramos un paciente con un iris parecido al margarita, que ya habíamos hablado, pues lógicamente que es un iris que va a ser muy débil, o sea, es un organismo muy débil que puede entrar con muy rápido a una enfermedad y se demora mucho tiempo en salir. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí no hay lagunas de ninguna naturaleza. Este es un hematógeno a nivel puro. También tiene entonces un poquito de fuera del terciopelo que encontramos, podemos encontrar un granulado fino que salpica especialmente su zona humoral, y podremos entonces saber que la asimilación de calcio y de yodo pueda estar un poquito alterada. Sin embargo, vamos a ver otro iris que nos puede mostrar mucho más. Aquí vemos ese mismo tejido como decir, aterciopelado. Es también otra tejido, otra constitución hematógena, y pues a este le llamamos iris en terciopelo. Este tipo de manifestaciones entonces siempre nos los vamos a encontrar en iris que son más o menos de una muy buena constitución. Aquí vemos el tetánico larvado. El tetánico larvado, aunque no se encuentra solos en los iris de color marrón, sino que también lo podemos encontrar en los iris azules, es el subtipo tetánico larvado, se considera dependiente de la constitución o tipología del hematógena. El signo más característico y que se llama poderosamente la atención es la presencia de una gran cantidad de los anillos, que nosotros los podemos ver aquí. Estos son los anillos llamados anillos nerviosos. Tiene 1, 2, 3, 4,
5 anillos el paciente. Y además encontramos aquí que hay unas radios como si fueran radios de bicicleta muy marcados también dentro de la estructura a nivel del iris. Estos arcos denotan una tendencia espástica muy elevada, dando una mayor probabilidad a padecer alteraciones a nivel tiroideas, especialmente el hipertiroidismo y problemas a nivel psíquicos, epilepsia, numerosos problemas espásticos, localizados en zonas diferentes del cuerpo, como las zonas genitales, femeninos, sistema digestivo, también molestias por el estrés, lo que a la larga puede causar problemas a nivel espásticos, digestivos e incluso úlceras, colitis, y su actividad a nivel neurovegetativa tiende a un exceso de una función a nivel nerviosa. Dentro de la constitución mixta encontramos entonces el subtipo mixto puro biliar, el subtipo ferrocromatosis, el subtipo general de diátesis lipémica y el subtipo de iris a nivel en margarita. Entonces, el subtipo mixto puro biliar, la constitución es de transición entre la hematógena y la linfática. Si ustedes me han seguido bien, voy a devolverme un poquito a un anterior, a este. Miren el subtipo que tiene prácticamente un iris hematógeno, al que no le denominamos propiamente, como decir, margarita, pero el margarita se le dice cuando la constitución es mixta. O sea, cuando es un iris mixto, sí le cabe el subtipo pleno de margarita. Entonces, por eso es la diferencia entre los dos. Aquí tenemos una tipología a nivel biliar. Este subtipo mixto biliar, la constitución mixta, es una transición entre una hematógena y una linfática. Por eso el color que nos va a dar es un color verdoso. Por lo tanto, el color verde a nivel de los ojos es una coloración netamente híbrida, o sea, es una constitución mixta. Nos guiaremos entonces hacia esa pigmentación en la cual podemos prácticamente observar cuando tenemos un microscopio, en la toma a través de un microscopio como el que estamos viendo esa imagen allí, vemos que hay una coloración de fondo de color azul y la alcanzamos a definir en varias áreas. Eso ya nos está marcando que el iris inicialmente, su coloración era azul, pero ha ido cambiando precisamente por la localización a nivel de la coloración hematógena, en donde no ha sido demasiado fuerte y por eso su coloración no ha cambiado en la suficiente cantidad. La tendencia constitucional de los iris puros es prácticamente el color azul. A menudo se han denominado también tendencias reumáticas y catarrales. Teodoro Craig cree que en ciertos casos es producto de una insuficiencia de la secreción renal. Sin embargo, entre los síntomas más frecuentes están los de tipo biliar, por una subdeficiencia a nivel del hígado o del páncreas, y ambos con notables tendencias al estreñimiento. En este tipo de casos vamos a encontrar que un abuso de grasas o de fritos o comer abundantes cantidades de frutas y verduras frescas
pueden llegar a producir ciertos fenómenos a nivel del organismo en que debemos entonces tratar de evitar bajo todo punto de vista de comer comidas copiosas para evitar el estimular la congestión y esa congestión que se iría principalmente a concentrar en la zona a nivel hepático y pancreática. Cuando hablamos también entonces de lo que son las ferromatosis, Dick establece que dentro de la constitución mixta o biliar hay ese único subtipo exclusivo con una diátesis lipémica o debilidad del tejido conjuntivo puede pertenecer a una constitución a nivel mixta. Estos subtipos se localizan en pigmentos amarillos o parduzcos en la zona del collarete y otros autores también nos han considerado de que es un paciente con una tendencia muy alta a nivel de la acidosis. En 1952 se determinó que estos pacientes hacían con mucha frecuencia alteraciones hepáticas no dolorosas con gran cansancio y astenia y una clara elevación a nivel de los niveles de hierro si se les administraba hierro por alguna situación. De ahí entonces el nombre de ferromatosis. El otro subtipo importante que tenemos es esa diátesis lipémica. Cuando aparece un importante anillo de colesterol en el iris, aunque este color debería ser un poquitico más verde para hacer una verdadera diátesis lipémica, pero lo dejamos allí porque cumple con todas las otras funciones, aunque no la coloración verde totalmente. Sin embargo, es muy probable que se trate de un subtipo por sí mismo, ya que los iris independientes del anillo de colesterol pueden encuadrarse en uno u otro tipo de los subtipos constitucionales. La presencia de un subtipo a nivel general hace sospechar una posible disminución a nivel de la función hepática y también problemas a nivel cardiovasculares o de alguna función a nivel hormonal. Las deficiencias en la absorción y en el equilibrio mineral del cuerpo, en esa diátesis funcional de congestión toxémica, no se puede apreciar si se trata de un exceso de colesterol, de sodio o de otro mineral. Si además del anillo de colesterol, podemos catalogar el tipo de estroma y se presenta el iris en otro subtipo. La tendencia patológica va a estar relacionada con ese segundo tipo de clasificación que hagamos. El otro de los subtipos es el que ya habíamos hablado un poquito y miren ahora sí, el denominado iris margarita tiene la gran cantidad a nivel de lo que son lesiones muy características que nosotros pues, ya hemos comentado desde antes. Esas lesiones entonces van a predisponer o a mostrarnos de que en el iris tenemos una gran cantidad de lagunas. Esas lagunas, lógicamente, pueden estar desde el mismo momento del nacimiento o pueden aparecer posteriormente. Y de acuerdo con eso, pues ya nosotros podemos hacer un diagnóstico más amplio con respecto a si es una pura como decir, situación que se presenta desde el mismo momento del nacimiento o si es un proceso a nivel de enfermedad. Este iris margarita entonces no quiere decir de que el paciente esté enfermo como tal, sino que es un paciente
que apenas empieza en un proceso o que está en un proceso a nivel de enfermedad. ¿Cómo lo determinamos? Y tenemos que empezar. Mire, aquí podemos ver una inmadurez a nivel iridiana. ¿Qué quiere decir una inmadurez iridiana? Quiere decir que es un iris apenas de un recién nacido y ustedes ven que ya hay una coloración azulosa, pero tiene ya una predisposición hacia un iris hematógeno. Eh, Vemos que lo que son los descentramientos pupilares vamos a encontrarlos ya en un momento dado, desde ese mismo momento a nivel del nacimiento. Aquí vemos que una pupila más dilatada que la otra y vemos que hay un iris hematógeno. Aquí vemos un iris, podríamos decir, muy bien su simetría es perfecta, no hay lagunas de ninguna la clase, o por lo menos hay muy pocas, solamente hay un poquito a nivel de la parte, a nivel de piel, y podemos ver en esta área que corresponde a la parte digestiva un poquito de manifestaciones. Aquí vamos a encontrar un poquito ya de lesiones, pero son mínimas. Es un iris de recién nacido también. Aquí vemos otro iris del recién nacido, donde podemos encontrar o ver sus características muy claras. Ahí que nos encontramos en él, que es una prácticamente ya no es un linfático puro, sino un subtipo a nivel neurogénico. Y de pronto también podríamos decir que aunque no tiene las características netamente hidrogenoides, pero tiene ya algo de manifestación de este paciente. Por lo tanto, es un conjuntivo a nivel fibrilar. Este tipo de manifestaciones que aparecen desde el momento de la niñez. Por ejemplo, aquí vemos un hidrogenoide y es muy claro, es un iris netamente azul, y podemos entonces decir que tiene el rosario a nivel linfático bien marcado, aunque la foto no quedó muy buena en este lado, pero aquí la podemos ver de muy buena calidad. Y hay la presencia de los tofos, hay pelo peinado, tenemos muchas características y son de bebés. Aquí tenemos el subtipo a nivel de orina ácida también en un bebé, o sea que ya de hecho en el bebé se presenta el tipo de patología, o sea que muchos bebés ya nacen con la patología hacia que no van a procesar adecuadamente la carne, o sea que este paciente debe empezar a tener una alimentación vegetariana para que no vaya a tener las manifestaciones a nivel muy severas hacia futuro. Aquí vemos un tetánico larvado. Este tetánico larvado, pues ya hemos hablado que su manifestación está principalmente por la cantidad de arcos que tiene, o sea que son todos estos anillos nerviosos que nos están dando manifestaciones. Entonces vamos a hacer como decir, un alto, y nos vamos a dedicar. Una constitución puede ser cuando sus fibras son muy unidas entre sí, no hay manifestaciones de formación, de separación de estos radios, sino que todos van a estar en una perfecta armonía, y esto nos va a dar de que cuando veamos un iris esté como si no tuviera separación entre él, y muchas veces lo podemos ver como si fuera un terciopelo. Aquí vemos el tipo 2. Aquí en el tipo 2 ya podemos ver la marca a nivel de todo el sistema digestivo, completamente separado del resto del iris, y por lo tanto su manifestación ya nos está mostrando de que es un iris de tipo 2.
El iris 3, miren que no solamente tiene alteración a nivel de digestivo, sino que tiene anillos de estrés muy marcados en el paciente y ya empieza a tener cierta separación a nivel entre las fibras que están saliendo como los radios. En la 4 no solamente van a ver ese tipo de manifestación, sino gran cantidad de toxinas. Ya vamos a encontrar muchas lagunas a nivel de su cuerpo, de su iris, y por lo tanto esto ya nos va a dar características. El 5 pues va a ser muy marcado y el 6 va a ser como un iris margarita, o sea que está supremamente sobrecargado a nivel del cuerpo. Esto entonces nos da en que nosotros podemos prácticamente entender y de una vez ya podemos saber cuando tenemos un iris a nivel hematógeno, cuando tenemos un iris a nivel de constitución linfática, sabemos cuando tenemos un iris de un linfático puro, cuando tenemos un iris de un subtipo a nivel neurogénico, a nivel hidrogenoide, a nivel de orina ácida y de debilidad a nivel del tejido conjuntivo. La constitución hematógena, que es su coloración café, en su tipo hematógeno puro, el subtipo tetánico larvado y la constitución mixta en la que nos vamos a encontrar el puro biliar, que es el mixto puro biliar, el subtipo de la ferromatosis, el subtipo general de la diátesis lipémica, el subtipo de los iris margarita. Esta caracterización a nivel de los iris, entonces los podemos determinar en los diferentes colores, pero cada uno de ellos los podemos encontrar en todos y cada uno de los colores a nivel del cuerpo. Voy a abrir en este momentico los micrófonos para preguntas que tengan al respecto. A ver, Heriberto, Javier o también Pedro, ¿qué preguntas tienen? Pedro, ¿no tienes alguna pregunta? Yo quiero que no se queden calladitos, porque de todas maneras hay preguntas que en un momento dado ustedes la pueden ver como una pregunta boba, pero esa pregunta puede ser bien interesante para encontrar otras cosas que de pronto se me hayan pasado y que ustedes en este momentico lo necesitan. Entonces, no crean que las preguntas puedan ser preguntas bobas. No, pregunten todo lo que sea, lo que quieran, y lo que no sepa, pues lo tendremos que investigar, pero por lo menos ténganlo por seguro de que las preguntas serán respondidas de una manera adecuada. Heriberto, ¿qué me dices? Y Javier, están calladitos. Bueno, yo quería de todas maneras hacer el alto porque es importante de todas maneras cada vez que llegamos o vamos llegando a la finalización de un tema, hagamos siempre unas preguntas pertinentes para poder lograr que haya una comprensión a nivel del 100%. Ya hablamos de los iris infantiles. La observación de estos iris infantiles o en niños de corta edad a veces es difícil. Yo no voy a decir que es fácil. Son difíciles, pero sin embargo nosotros debemos siempre mirar, porque cuando el niño nace, por lo general nace con los ojos azules. Él le van cambiando a través del tiempo de acuerdo con la cantidad de melanina que hayamos acumulado por la vivencia que tenemos cerca al Ecuador. Entre más cercano al Ecuador estaremos, mucho mayor cantidad de melanina tendremos. Muchas veces pacientes, por ejemplo,
que salen de Colombia y se van muy jóvenes y tienen hijos en el extranjero, los niños nacen con ojos muy claros y muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y esto es genético? ¿Cómo es el proceso? Pero si buscan un poquito en las familias se van a encontrar de que en los abuelos, los tatarabuelos, habían ojos claros. Por lo tanto, lo que está cambiando es la cantidad de melanina que se encuentra en el cuerpo y nosotros realmente muchos llegaron de Europa a partir de 1600, 1700, en cuando hubo una venida masiva de españoles para América y lógicamente que esta cantidad de españoles traían los ojos muy claros, pero en nuestro medio, los que estaban aquí, pues porque vienen teniendo una vivencia de muy larga data en la zona ecuatorial, ya las características de los iris no pueden ser claros, ya son supremamente, van a ser la gran mayoría, van a ser hematógenos. Esto es la forma como nosotros entonces observamos la coloración a nivel de los ojos. Estoy todavía en clase, corazón. Ok. Bueno. Es importante entonces que nosotros miremos siempre la forma como, como tomamos realmente la información, como la procesamos a nivel de nuestro cuerpo. Tenemos que analizar muy bien el iris desde el mismo momento del nacimiento, verlos en los recién nacidos, recordar realmente esos iris y podemos mantener una historia del mismo momento del nacimiento en el bebé. Es muy ideal para poder ir determinando los cambios que se van dando a nivel del proceso de su vida y cómo va a ser el comportamiento a ese nivel. En los iris a nivel linfáticos, alérgicos, siempre vamos a encontrar en los iris de los niños azules una predisposición muy aumentada hacia este tipo de procesos alérgicos. Pero no quiere decir de que los niños con iris marrón no vayan a tener también alergias, también las tienen, pero van a ser mucho más marcados en aquellos niños que tienen iris azul. Entonces lo que son el asma, la bronquitis espástica, la dermatitis alérgica, la conjuntivitis, incluso las jaquecas van a ser muy frecuentes en estos niños y van a tener una congestión a nivel linfático corporal. Hay variantes entonces en los niños en los cuales algunos van a presentar una predisposición hacia la otitis, hacia la sinusitis, hacia las amigdalitis, a las fiebres a repetición y otros a la tos espástica, al asma bronquial, las colitis alérgicas, a las alergias del lactante, a las erupciones a nivel de la piel. Muchas anomalías congénitas no se observan en algunos iris, por ejemplo, con niños con enanismo, malformaciones genitales o síndrome de Down, pues se encuentran los iris completamente normales. Quiere decir de que esto no es una manifestación en sí de enfermedad, sino que es una manifestación netamente de un proceso a nivel en el momento del crecimiento
del feto, se presentó una alteración en su desarrollo y nos lleva a que hayan ciertos cambios a nivel de la característica. Por ejemplo, en el síndrome de Down no va a haber un crecimiento adecuado del tercio medio de la cara. Por lo tanto, el niño, por ejemplo, va a tener la lengua por fuera de la boca, pero no quiere decir de que tenga una hipertrofia a nivel de la lengua, o sea, una macroglosia, sino que la lengua no le va a caber en la boca y por lo tanto entonces vamos a ver la lengua por fuera en todo momento. O sea que no son alteraciones en sí, que hayan daños, sino alteraciones en el desarrollo mismo del proceso de crecimiento. Una falta de cierre a nivel, por ejemplo, del paladar, no sé si no se fusiona el paladar derecho con el izquierdo, entonces nos da la manifestación de un paladar fisurado, y también igualmente si la formación a nivel de los tejidos no se cierra adecuadamente en la parte del paladar, es precisamente también porque hay una alteración dentro del proceso. Para el primero, por ejemplo, el problema es que la lengua no desciende al piso de la boca, sino que se queda en la parte superior del paladar, y al quedarse allá arriba, entonces no hay el cierre a nivel del paladar, de la lengua de permanecer en la parte inferior, en el piso de la boca. Todas estas son manifestaciones que se dan dentro del proceso mismo del desarrollo y que son, como decir, alteraciones que hay que tenerlas muy en cuenta y conocerlas previamente para no ir a malinterpretar los procesos y lo que nosotros muchas veces planteamos como enfermedad. Entonces, un Down no es una enfermedad, es simplemente una manifestación de falta de cierre, y no quiere decir de que haya un castigo divino ni nada de esas idioteces que a veces nos marcan en nuestro camino y nos hacen perder el norte. Son simple y llanamente procesos por haber tomado una sustancia, una droga, haber una infección urinaria y recibió una sustancia y que alteró en un momento dado cierto proceso a nivel del crecimiento, y por lo tanto ahí van a tener procesos negativos hacia el final. Y el iris senil tenemos que eso es lo opuesto completamente a la vida. Nos vamos a encontrar que las personas ancianas van a tener entonces una cantidad de depósitos de calcio, lo que va a permitir que ese iris cambie completamente en su proceso a nivel de formación, y lógicamente que luego vamos a ver todas las alteraciones que van a tener en presencia estos iris. Siempre entonces vamos a tener una gran cantidad de cambios dentro de los procesos de formación, pero los iris debemos verlos desde el inicio del desarrollo, o sea, en el niño recién nacido, para poder ir observando la cantidad de cambios que se van a dar, y solo cuando nosotros tenemos un conocimiento previo de un iris desde el mismo momento del nacimiento, nos podemos entrar a decir que un paciente pueda tener una determinada enfermedad, porque si nosotros vemos una fotografía de un iris en un momento de la vida, lo único que nosotros estamos simple y llanamente interpretando de pronto mentiras, porque no conocemos la historia a nivel irideológica de ese paciente desde el momento de nacimiento. Bueno, los espero mañana a las 7 en punto, donde vamos a continuar, pero ya entonces vamos a ver la graduación evolutiva de los iris, la normalidad, el estado agudo, el estado crónico y todo, donde ya vamos a meternos dentro de cómo vamos a interpretar la patología del iris. Que tengan un feliz día, los espero mañana entonces a las 7 en punto, y muchas gracias. Hasta mañana.